Hay espacios que están agotados, hay espacios que están desgastados, hay espacios que están deteriorados, casas que están cansadas, negocios sin vida, sin brillo, sin contención. Y eso desde el Feng Shui se puede leer, comprender y sanar. Hoy hablaremos de esos espacios en los que cuesta que las cosas funcionen. Vamos a seguir conversando un poquito de lo que vimos en el capítulo anterior y vamos a profundizar un poquito más todavía. ¿Cómo podemos sanar esos espacios que parece que han quedado desvitalizados? Sin ganas, ni un brillo, esos espacios que no tienen ni una chispa, esos espacios que no te provocan nada, esos espacios que a veces se vuelven incluso un cacho. Esto es, tu armonía empieza en casa. El concepto que usamos en nuestro capítulo anterior fue el de la casa rebelde. Esa es la forma en que defino esos espacios que pareciera que empezaran a jugar o a participar en una lucha contigo. Son los espacios que quieres vender y no se puede, los espacios que quieres arrendar y pasan vacíos meses y meses y meses, en algunos casos incluso años. Son esos espacios donde los proyectos no prosperan, donde la vida se vuelve lenta, esos espacios en los cuales las cosas pareciera que están destinadas a no ser. Yo creo que todos conocemos a alguna persona que no es capaz de arrendar su casa, ¿cierto? Y fíjate, como no es capaz, o sea, como que le culpamos, ¿cierto? Responsabilizamos en muchos casos a la persona. ¿Cómo no lo va a poder arrendar? ¿Cómo no se mueve para poder venderlo? ¿Cómo no logra sacar ese proyecto adelante? ¿Cómo no es capaz de que ese emprendimiento funcione? Y sí, hay una parte humana, el factor humano es fundamental, pero para la cosmovisión china, desde el punto de vista del Feng Shui, existen tres variables que son valiosísimas, importantes y que se necesitan unas a otras para funcionar. Primero, el factor del cielo, las influencias que tiene el cielo sobre un espacio. ¿Qué es el cielo?, te preguntarás. El cielo tiene que ver con toda la información que llega del ki del universo, el ki de las estrellas, el ki del momento, la época en la que se está viviendo algo, ¿cierto? En la que se está proyectando algún sueño, alguna idea, algún negocio. El año en el que están ocurriendo las cosas. La disposición energética que hay a nivel ambiental para que algo ocurra o no ocurra. ¿Tiene esto que ver con la rebeldía de los espacios? Puede ser, porque hay años astrológicos del Feng Shui. Por ejemplo, ahora que estamos, mientras grabo esto, en el hemisferio sur, viviendo el año del ratón de metal, y en el hemisferio norte están muy próximos a entrar en el año del caballo, la disposición energética es completamente distinta entre un hemisferio y otro. El ratón que va a buscar atesorar, guardar, generar una planificación detallada y minuciosa de un negocio y de la vida, no es la misma energía que, por ejemplo, va a vivir el hemisferio norte durante el año 2026, que se enfrenta al acompañamiento de la fuerza espiritual del caballo, un animal que va a querer traer energéticamente movimiento, que todo salga a la luz, que todo se vea, ¿cierto? El ratón busca guardar, el caballo busca exponer, mostrar, publicitar, brillar, moverse, agitar las aguas, ¿cierto? Agitar la vida para que haya acción. Entonces el cielo sí es importante, porque el cielo es el que dirige los mandatos y la información energética que va a estar disponible a nivel ambiental en algunos lugares, en determinados momentos. El segundo punto importante que consideran los chinos es la tierra. El chi de la tierra. El chi de la tierra es el que te da estabilidad, soporte, contención. Es lo que podríamos llamar de forma más común dentro del Feng Shui la forma, la escuela de la forma, ¿cierto? Que te dice, no te habla a lo mejor tanto del tiempo, ni de la época, ni del momento, pero sí te habla de los procesos que tienen que ver con la contención energética de los espacios. El espacio en sí mismo es tierra. El espacio envolvente, contenedora de nuestras vidas, es la tierra en sí misma, lo que nos sostiene, lo que nos da vida, lo que nos nutre. El entorno, la naturaleza más
no tan universal como es la del cielo, ¿cierto? De las estrellas y de los movimientos solares, sino esta naturaleza que es fructífera, que es fértil, esta tierra que nos da frutos, ¿cierto? Las formas de la geografía, las formas del entorno. Por eso para el Feng Shui es tan importante la forma. ¿Cómo te ubicas? ¿Hacia dónde te ubicas? ¿Desde dónde te llega la energía? ¿Qué hay detrás de ti? ¿Cómo expones o qué tan expuesto está tu cuerpo, ¿cierto? Dentro de un espacio. ¿Qué tan expuesta y dispersa puede estar tu energía dependiendo de las configuraciones que te acompañen? Muy distinto tener una montaña al frente que tener una montaña detrás. Una montaña al frente, explicado muy sencillamente, puede ser un bloqueo. Una montaña atrás es respaldo. Entonces tenemos ya dos informaciones que nos entrega el Feng Shui, ¿cierto? La cosmovisión china acerca de em, estas energías que definen el destino o el éxito de las personas, de sus proyectos, de su vida. Pero hay una tercera que tiene que ver con el ser humano, el destino personal. Ese destino que se forja no solamente por las condiciones que te entrega el cielo y la tierra, que por supuesto están relacionados. Naces en un determinado momento, con una energía en específico que te va a acompañar durante la vida, ¿cierto? Todos hemos escuchado alguna vez de astrología, numerologías. Nacemos con influencias que nos acompañan y que de cierta manera nos modelan. Pero existe algo más allá de eso, que es la conciencia del ser humano. Esa conciencia que se despierta con el paso de los años, de la vida, de las experiencias, de las situaciones, de los dolores, de las alegrías, de la empatía, de la compasión, de las caídas. Y esa experiencia que es tan poderosa que es capaz de decirnos cómo nosotros podemos mejorarnos a nosotros mismos. Es la capacidad de automejorarnos todo el tiempo para mejorar nuestro destino. Karma, destino, son como las palabras que podríamos a lo mejor aproximar para poder entender esto un poquito más. Cuando estas tres energías entran en este juego de la vida, los chinos dicen que cada una tiene un rol de un 33,3%. Todas son necesarias. Nosotros ahí podemos entender por qué hay personas a las que la vida les resulta mucho más fácil que otras. Porque hay personas a las que les cuesta tanto vivir. Porque hay personas a las que les cuesta tanto tener buena suerte, que les vaya bien. Pero el espacio tiene mucho que ver en esto. No es menor. El espacio como tal, a secas, tiene un 33,3% de influencia. ¿Qué hago yo en ese espacio? ¿Cómo vivo yo ese espacio? ¿Qué tipo de persona me convierto habitando en ese espacio? Es el otro 33. Y el otro 33, ¿cierto? Va a estar marcado por cómo yo soy capaz de tomar las oportunidades, las influencias, la información que me entrega el universo en cada momento, mi conexión con esa energía para poder convertirme en la persona que quiero. Y por lo tanto, convertirme en una persona que todo lo que toco lo convierto en oro, o en una persona destinada a fracasar, a perder y a sufrir. Con los espacios pasa algo parecido. Los espacios tienen una influencia directa del cielo. El chi del cielo se mete en los espacios, se mete en la época en la que estamos. Se mete, por ejemplo, ahora que estamos en el hemisferio sur, esto es algo que yo hablo mucho con mis alumnas, por ejemplo, cuando vivimos época de cambio de año, se mete esa energía. Yo le llamo la visita del año. El visitante viene a instalarse contigo, una visita, una forma de ser de la naturaleza, una forma de ser del cielo, que se manifiesta a través de esta personalidad, entre comillas, que nos va a acompañar durante un tiempo. Nuestras casas también tienen personalidad. Hay estudios de Feng Shui, ¿cierto?, en que se puede entender la numerología de la casa, por explicarlo muy sencillito, el tipo de casa que es y qué influencias tiene este espacio y cómo se comporta. La forma de la casa también. Y esto ya tiene mucho que ver con la rebeldía de los espacios. Una casa o un espacio que se cierra, por ejemplo, al contacto, ¿cierto?, a la conexión con la calle, va a ser difícil que pueda volverse un negocio a lo mejor súper visible, súper exitoso, si es que no existe además un trabajo de la parte humana.
El que construye su destino, construyes el destino de ese negocio. Casa y humano trabajando juntos. Para que todo esto esté en armonía, tiene que fluir el chi. El chi del cielo con la tierra, feng shui, viento y agua, tienen que fluir de forma armoniosa, sin obstrucciones, sin bloqueos, sin dispersarse, sin agotarse, sin irse rápidamente por, cierto, entrar el chi y irse de la misma forma en que entró, sino todo desde un lugar armonioso y con la capacidad de nutrir los espacios y la vida de nosotros, de los seres humanos. ¿En qué casos se bloquea el chi? ¿Qué casas son complejas? Por ejemplo, de forma inmediata que uno sabe aquí hay dificultad. Te voy a dar algunos ejemplos. Un caso típico son los espacios muy oscuros, los espacios que tienen poca luz natural, los espacios que no tienen una entrada de sol directa y en los que no se construye la presencia de la luz. Hay espacios que a lo mejor pueden no tener una llegada directa de sol, de luz, ¿cierto? De la luz solar, pero generan de alguna manera, recrean esa atmósfera dentro del espacio, esa atmósfera luminosa. Pero hay espacios que no lo tienen y inmediatamente es como si el espacio se quedara con una carga de energía menos, como andar siempre con la batería a medias. Otros casos son, por ejemplo, los espacios que tienen falta de circulación, falta de aire, aire contaminado, aire de mala calidad, entradas bloqueadas, tristes, inexistentes, entradas donde la energía llega de forma muy agresiva, entradas que están desalineadas de la calle. Me pasó una vez ver un caso en el sur de un negocio que la entrada, por ejemplo, venía a la calle, ya a nivel de calle, y la entrada estaba más abajo, entonces era como que la calle cortaba la entrada. Y el negocio se veía un negocio triste, ya un negocio siempre vacío, un negocio en el que no pasaba nada, un negocio que constantemente iba rotando de dueños, ¿cierto? Porque seguramente lo arrendaban barato para poder arrendarlo, pero en el cual ningún negocio prosperaba. ¿Por qué? Porque la entrada, que era, imagínate un rectángulo típico, espacio en el que está una puerta, permanecía siempre abierto, pero la calle le pasaba cortando esa energía y el negocio se encontraba más abajo, entonces ese chi llegaba decaído, para abajo, ¿cierto? Bajoneado, cansado, agotado, disperso y una serie de situaciones que no traían la prosperidad y que no traían la abundancia. Además, otro caso típico son las casas sin centro, los espacios con formas muy irregulares, que ya lo hablaremos en otro episodio, la humedad persistente que genera problemas de salud, el desorden crónico, que es un tema para hablar un capítulo entero, y algo que te voy a mencionar ahora, la ausencia de intención. Los espacios que nadie cuida, los espacios que nadie habita realmente, los espacios que son simplemente utilitarios, los espacios que no tienen algo que es vital, que es amor. Y nosotros aquí vamos a recordar algo. Una casa no es solo distribución, no solo techo, muro, piso, ventana, no es solo funcional, no es solo cuerpo. Una casa también es cielo, mente, también es cuerpo, tierra, pero también es intención, la presencia del ser humano en el espacio. La casa necesita del ser humano para prosperar. Cuando el ser humano se va de una casa, la casa se deteriora. No funciona sin el hombre ni la mujer, no funciona sin el ser humano. Una casa se vuelve un espacio abandonado cuando deja de existir en ella la intención. Una casa es atmósfera. Y aquí está la clave de todo este episodio y hacia dónde quiero llegar. Esa palabra, atmósfera. La atmósfera es algo que no se compra, es algo que no se adquiere con un solo objeto, con un solo color, es algo que se construye. Había un negocio cerca de donde yo vivo. Era una casa en realidad cuando yo llegué, era una casa donde vivía un abuelito. Con el paso del tiempo, no sé si ese abuelito murió o no murió, se fue, pero la cosa es que esa casa se puso en arriendo. Cuando se arrendó inmediatamente, se puso un restaurante de comida italiana.
Cuando ustedes piensan en un restaurante de comida italiana, quiero que cierres tu ojo un momento y pienses. ¿Qué piensas, qué ves, qué sientes cuando piensas en un restaurante de comida italiana? Te voy a decir lo que yo pienso. Si yo cierro los ojos y pienso en un restaurante de comida italiana, pienso en manteles rojos con cuadritos blancos, ¿cierto? Música alegre italiana, pienso en pastas, pienso en aceite de oliva, pienso en aceitunas, pienso en comida rica, en tiramisú, pienso en aroma rico, pienso en comida casera, como de la nona, ¿cierto? Pienso en la vegetación del Mediterráneo, pienso en alegría, de cierta manera, en un restaurante de comida italiana, en abundancia, en olivos. Pienso en un lugar en el que no voy a ir a comer súper apurada porque quiero disfrutar cada cosa que como en ese espacio. Y en mi mente se empieza a construir, ¿cierto?, la experiencia de la comida italiana. Pienso en un lugar cálido, ¿cierto? Como en una trattoria, como en una cosa así. Eh, y este restaurante de comida italiana, que fue el primero que se puso cuando el viejito murió, era todo lo contrario. Te vendían la comida italiana, pero no había ambiente de comida italiana. No había nada más que el nombre del negocio. Tú entrabas y las sillas eran como las típicas sillas plásticas que te regalan las empresas que venden bebidas, como la Coca-Cola o en Chile la CCU, o de cerveza, la típica silla que dice cristal. eh, Mesas con manteles que no tenían nada que ver con lo que uno piensa cuando piensa en Italia. Y eran las mesas puestas en un espacio que uno sabía que no terminaba de encajar con la propuesta gastronómica, pero pero que tampoco se había separado de lo que fue antes, de la casa. No había cambios, no había colores, no había imágenes, no había nada que generara en mí una experiencia culinaria agradable que me haga querer volver a ese espacio. Y esto no se trata de que tú tienes que tener un dineral gigante cuando empiezas un negocio, pero se trata de que lo que vendes, lo que ofreces, lo que quieres lograr, tus metas, tus sueños, esté alineado con el espacio. El espacio tiene que entender cuál es tu meta, cuál es tu sueño, cuál es esa cosa que tú quieres lograr, cuál es el deseo que hay detrás. Porque si yo quiero proyectar comida italiana, ¿cierto? Y volverme a lo mejor uno de los buenos restaurantes de comida italiana de la ciudad, tengo que proyectar esa experiencia. Y eso se llama atmósfera. Para generar un restaurante de comida italiana, yo tengo que entender qué luz tienen esos espacios, con qué adornan la mesa, por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante de comida italiana real en Italia. A lo mejor hay unas lavandas, ¿cierto?, en la mesa, hay una velita en la mesa, está el mantenito de cuadritos, ¿cierto? Te ponen siempre unos panes y unos grisines, cosas de ese estilo. Entonces, espacio, experiencia, empieza, ¿cierto?, a interactuar con mi mundo interno. Estoy viviendo a través de mis sensaciones una conexión con el espacio. Y ahí es cuando el espacio te enamora, ahí es cuando se produce el match. Bueno, siguiendo con la historia, ese negocio no duró nada, se fue. Llegó después un segundo negocio, el cual no tuvo desarrollo de atmósfera tampoco. A tal nivel que ni siquiera me acuerdo de qué era. Un lugar por el que yo pasaba todos los días por fuera. Les juro que no me acuerdo en este momento de qué era ese negocio, pero sé que estuvo y duró poco también. Creo que era como, si no me equivoco, imagínense que el concepto era tan poco desarrollado que no me acuerdo de nada, porque el otro por último tenía ya la comida italiana, ¿cierto? Había un enfoque, había un nicho ahí, pero el otro era, creo que es como estos lugares en que te dan estos menús de almuerzo surtidos,
sin atmósfera. No lo recuerdo. No me acuerdo de lo que era. Y de verdad me estoy tratando de acordar y no me acuerdo de lo que era. Y luego de eso, llegó otro restaurante, con un concepto quizás que no es tan súper agradable para mí. Yo prefiero mil veces ir a un restaurante italiano que al otro, pero era un restaurante de hamburguesas, ¿ya? Era un restaurante de hamburguesas que le ha ido muy bien, que ahora tiene un montón de sucursales dentro de Chile y ahora se cambiaron a otro lugar y todo, un lugar donde pasa más gente. Pero, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron bien? Se apropiaron del espacio y, y personalizaron el espacio. Crearon una experiencia que a lo mejor no es para todo el público, porque era para un público que actualmente se llama, entre comillas, urbano, ¿cierto? Con un concepto de grafitis, de música urbana, de Lolaine, ¿cierto? O sea, estaba enfocado también en un público adulto joven. eh, Personas que les gustaba carretear comiendo cosas, ¿cierto? Comiendo hamburguesas, comiendo chorrillanas, tomándose unas cervezas y cosas de ese estilo. Pero había un concepto. Y ese concepto lo llevaron al máximo en el espacio. Que aunque, claro, a lo mejor no es necesariamente lo que más bonito voy a encontrar yo, porque he visto grafitis mejores, he visto murales mejores, pero estaba bien logrado el concepto. Y eso no se puede discutir. ¿Por qué? Porque el espacio tenía atmósfera, una atmósfera de compartir con amigos en una terraza, una atmósfera con unas luces especiales, una atmósfera de que tú llegabas y fuimos algunas veces y te pasaban el spray, ¿cierto? El tubito, para reservar la mesa. Tú ya entrabas en una experiencia y todo el espacio era parte de esa experiencia. Ese espacio ya no era la casa del abuelito que yo vi varias veces sacando su auto 10 años atrás. Era otra cosa. No, no quedaba a medio camino, no quedaba así como, mira, estoy entre casa y ser un restaurante italiano. Estoy entre casa y un restaurante sin concepto. Ya no. Ahora el objetivo de este espacio es este. Y puede ser una casa de negocio, puede ser, no hay ningún problema, pero tiene que estar clara la atmósfera de todo el concepto del espacio. ¿Qué es esto? ¿Para qué es? Aquí las cosas que tenemos que saber identificar son las siguientes. La atmósfera tiene temperatura emocional. Sientes emociones en ese espacio que son parte de tu experiencia. Puedes sentir alegría, asombro, impactarte por la belleza de un espacio. Eso a mí me pasa cuando voy a lugares muy lindos y quedo boca abierta y digo, wow. El otro día, este fin de semana, salimos a pasear y fuimos a Valparaíso y no había ido yo al lugar donde hicieron ahora el Museo de los Inmigrantes y había un restaurante precioso, precioso, bello, con unas lámparas maravillosas. eh, y lo veo y digo, wow, yo a este restaurante vengo, no tengo idea de lo que venden, nosotros somos vegetarianos, no, o sea, nos adaptamos a las cartas en cualquier lado y no tenemos problema. Pero quiero vivir la experiencia de ese restaurante, porque digo, wow, este restaurante es muy lindo, es muy especial, me encantó el lugar, me encantó la restauración. No entré al museo todavía, pero sí entré a mirar un poquito adentro y lo encontré maravilloso. Ahí había atmósfera. A mí, emocionalmente, me provocó las ganas de vivir la experiencia de estar en ese espacio, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay temperatura emocional, hay una propuesta detrás. Además, la atmósfera se construye con sonido. Por ejemplo, el restaurante que yo les decía, el que estaba cerca de casa, que sí funcionó, siempre tenía una música acorde a lo que ellos proponen. La música que ellos era parte, ¿cierto?, de la envolvente ambiental del lugar. Olores específicos. En este caso, ellos tenían, por supuesto, olor a hamburguesas o cosas de ese estilo. Em, También la atmósfera se puede construir con silencio, pero también se puede construir la atmósfera con aromas. Por ejemplo, imagínate cuando tú entras a una tienda que tiene un sello olfativo, que tú sabes que ese aroma proviene de la tienda tanto porque cuando compras ropa llegas a tu casa y abres la bolsa y aparece, ¿cierto?, el aroma de
esa tienda como contenido impregnado en el papel, en la cinta, en la bolsa, en el producto que compraste, etcétera. O puede ser la cocina de tu abuela y que inmediatamente tú, ¿cierto?, recuerdes a través de un aroma algo que te genera una sensación emocional, una experiencia emocional. A través del aroma tú puedes viajar al pasado en milésimas de segundo y recordar eventos que han sido tremendamente significativos para ti. El otro día estaba con Seba y estábamos comiendo un postre. En cuando empiezo a comer el postre, le digo, aquí está mi infancia. Este postre, este sabor que estamos probando ahora, me recuerda inmediatamente sur, mi casa en Osorno, ¿cierto? Los días lluviosos, la sensación de seguridad, del fueguito encendido, ¿cierto? Y del relajo de comer algo rico después de almorzar. Inmediatamente, solo a través de la experiencia de una cucharada. Pero cuando tú trabajas esas experiencias en el espacio, creas una envolvente sensorial, una atmósfera que puede generar que la persona se sienta tremendamente bien en un espacio, que quiera volver a un espacio. Entonces, siempre que nos enfrentemos a espacios rebeldes, tenemos que, además de entender el trauma, ¿cierto?, todo lo psicológico que vimos en el episodio anterior como de forma más detallada, entender qué está pasando en el espacio a nivel sensitivo, qué está proyectando ese espacio y qué emociones está generando ese espacio, qué me genera a mí. Siempre ya estar viendo eso. ¿Qué siento? Chuta, entro a un espacio y siento soledad. Entro a un espacio que voy a salir y ya no me voy a acordar de nada porque no me generó ningún tipo de impacto ni de emoción positiva. Pero hay otros espacios que sí nos generan impacto y emoción positiva por su luz, por la vista, por el olor, por el sonido y por todo eso junto. Y eso es un gol, ¿ya? Eso es un punto a favor. Eso es cuando eso es cuando el espacio se convierte en una experiencia, en una atmósfera. Tú estás tratando de vender una casa y no la vendes. Han visto que de repente hay programas que, casas que no se venden en un año y las toma un decorador o alguien que sabe, le pone 3 plantitas, le pinta la puerta, le pone un sofá con una revista y la casa se vende en menos de un mes. Tiene que ver exactamente con lo que te estoy contando ahora. Generó experiencia. Si yo estoy tratando de vender una casa y esa casa no vive nadie hace un año, por lo tanto el jardín está deteriorado, el pasto está seco, las plantas ya no están sonriendo, ya no están alegrando, ya no están entregando ni un aroma rico, entro a la casa y está todo ya con la sensación de abandono, la casa está triste, no hay luz, ¿cierto? No hay limpieza, no hay nada, el espacio no se va a vender y no se va a arrendar en mucho tiempo, excepto que sea una oferta comercial tan buena, tan irresistible, que la persona, ¿cierto?, no pueda negarse. Pero si la persona tiene la posibilidad, el comprador, de encontrar una casa que tiene más vida, entre comillas, porque le genera más emociones y lo conecta más con su mundo interno, emocional, afectivo, le genera una buena conexión con sus recuerdos, le genera inspiración, le ayuda a entrar en procesos creativos favorables, es mucho más seguro que una persona elija la casa que sí genera eso, el espacio que sí lo genera. Porque al final lo que buscamos en el espacio inevitablemente siempre es que sea nuestro reflejo. Y nos cuesta ver cuando ese reflejo no está asociado con lo que nosotros queremos proyectar de nosotros mismos, con lo que nosotros queremos lograr. Y lo que tenemos que tratar de construir es que los espacios en los que queremos generar sueños, proyectos, vidas, metas, ventas, alegría, visión de futuro, etcétera, puedan efectivamente estar alineados con lo que tenemos acá adentro. Lo importante aquí es preguntarte, ¿qué te está pidiendo ese espacio hoy? Ese espacio rebelde, ese espacio que está costando que te ayude, y qué podrías integrar, generar o ayudar a construir en él, qué atmósfera podría generar para que represente aquello que existe aquí en tu corazón. Así que mi consejo final sería que antes de pedir resultados, honres el espacio.